Vamos a empezar entonces a hablar de los alimentos y del tubo digestivo. O sea, todo el sistema digestivo le hemos puesto dos porque hoy vamos a hablar de los detalles. Para hablar de los alimentos tenemos que recordar que el alimento ingerido es información. El alimento es igual a información. Por lo tanto, cada vez que comemos algo estamos dando una información a nuestro cuerpo. Y podemos decir que este perrito tenía ganas de comer y que fue a satisfacer su necesidad. Y por lo tanto está feliz, porque va a comer y es lo que quería. En cambio acá, la vida le pone a veces competencia, en donde solamente uno de ellos va a conseguir el alimento, los otros van a seguir intentándolo. No van a satisfacer su necesidad en el primer intento. Y eso es parte de la conflictología de este módulo. Después de conocer la necesidad del alimento, vamos a saber cómo se forma el alimento primero. Lo primero que tenemos que conocer es que gracias a la presencia de la luz, lo que se llama la fotosíntesis, las plantas, gracias a su clorofila, convierten el dióxido de carbono del ambiente y lo transforman en alimento en las hojas, que se llama hidrato de carbono. Ese alimento es energía para el resto de los seres vivos. Entonces las plantas transforman en alimento y oxígeno esa agua y nutrientes del suelo para luego ser ingerido por el resto de los animales. Y lo hace gracias a que las plantas tienen lo que se llama el cloroplasto, que se parece mucho a la mitocondria de todos los seres vivos. La mitocondria es la que hace el trabajo energético de convertir el oxígeno y los carbohidratos ingeridos en energía para todos los seres vivos. Entonces, en esta clasificación de los cloroplastos, que está en todas las hojas verdes, o está junto con los minerales como el magnesio, en todo lo que se ve verde en la naturaleza contiene cloroplastos, clorofila, magnesio. Y eso es ingerido por todos los seres vivos para obtener energía, o también conocido hidratos de carbono. Entonces, la excreción de lo que hace las mitocondrias, ese organelo microcelular, convierte en oxígeno y los hidratos de carbono para poder obtener la energía como ATP. Bien, y en una de las funciones que tenemos del hígado, es conocido que se reconocen más de 500 funciones conocidas del hígado. Y vamos a hablar de algunas de ellas ahora. Se sabe que el hígado produce energía y también es una reserva energética. Se conoce entonces que metaboliza los carbohidratos ingeridos y los convierte en glucógeno. Eso se llama gluconeogénesis. Y luego lo guarda como tal en el hígado, el glucógeno. Y luego, de acuerdo a las necesidades, convierte ese glucógeno en glucosa para ser utilizada. Y si no utiliza toda, el resto vuelve a ser glucógeno para volver a guardarlo. Depende de los niveles de insulina. Vamos a revisar eso en un rato más, en la parte endocrina, de la parte metabólica. Bien, es el único órgano que produce bilis y esa es muy necesaria para la digestión de los alimentos. Vamos a hablar de los detalles enseguida. También el hígado como tal es depósito, bodega de sustancias como el glucógeno que hablábamos recién, algunas vitaminas, hierro y algunos minerales. También sabemos que el hígado, parte de su excreción del trabajo, es como el tubo de escape, se hace la transformación de las proteínas con las que trabaja
en, en amonio, que luego lo convierte en urea y se lo pasa al riñón para que se haga cargo de su excreción definitiva. También tiene en su función de desintoxicación de la sangre, que circula permanentemente por él, neutralizando las toxinas que hay en los alimentos, en los fármacos y en algunas destrucciones de la hemoglobina. Entonces lo que se llama trabajo de desintoxicar. Bien, también tiene la producción específica de lo que se llama factores de coagulación, como entre estos el fibrinógeno, la protrombina, los factores antihemofílicos, que es una producción específica para lo que se llama la cascada de la coagulación. Y eso lo hace regularmente. Bien, y también tiene una producción un poco más general de lo que se llama las albúminas, que son proteínas más generales que sirven para muchas cosas, y las lipoproteínas. Eso es producción de las proteínas producidas en este famoso hígado. Por último, tenemos la fabricación o la síntesis de colesterol. Y aquí quiero decir algo más, junto con los triglicéridos. Entonces, cuando sabemos que en algunos casos que tiene el colesterol alto o los triglicéridos altos, le dan un medicamento como la atorvastatina. Por supuesto que inhibe la producción de colesterol, pero no, el colesterol se forma por la necesidad del endotelio vascular inflamado, que hace que necesite más colesterol para combatir esa inflamación. Entonces la recomendación es no solamente hablar del fármaco que inhibe el colesterol para que el resultado de la sangre diga, mira, tiene colesterol mejor, se le ha ido bajando, sino también hay que trabajar en el origen de la inflamación, que puede ser lo que decidimos ingerir, más las emociones que tienen que ver con ello, acerca de el nivel de colesterol o de triglicéridos en la sangre. No nos quedemos en solamente el fármaco. Bien, para hablar de la producción principal del hígado, tenemos que saber que el hígado es la fábrica de bilis y la vesícula biliar es su bodega principal. Esto se fabrica incluso cuando estamos durmiendo y pasa a los conductos biliares, tanto el conducto derecho e izquierdo, para hacer un conducto hepático común. Ese conducto hepático común llega a través de su conducto principal y se une con lo que se conoce como el conducto cístico, que el conducto cístico es la continuación de la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar es un reservorio, una bodega de la producción hepática. El hígado fabrica bilis y la bilis la guarda, pero al solamente guardarla, no es solo un contenedor, también tiene mucosa y también absorbe líquido. Entonces la vesícula biliar, su función es hacer más densa esa vesícula al retirarle el fluido. Se lo entiende mejor cuando uno está cocinando, no sé, papas o zanahorias y le pone agua con determinada cantidad de sal, pero se le olvida que dejó cocinando eso y se encuentra con que casi no tiene agua. Esa agua deja entonces pegado a la superficie de la olla varias sales, como la que le puso, como dentro de sus paredes. Y eso hace que sea el origen del sedimento. Un exceso de la absorción del líquido hace que al comparar una gota de cualquier parte de los conductos biliares versus una gota del contenido de la vesícula biliar, esta sea de 30 a 50 veces más concentrado que. Por eso es la teoría de que en la vesícula biliar se forman los cálculos por un exceso de absorción de líquidos, haciendo que ésta sea cada vez más espesa o más concentrada. Una vez que ésta es expulsada de la vesícula por la necesidad de que ya hay alimento acá, hay sensores que le dicen vesícula, hay que evacuar, y su contenido entonces es evacuado a través de su conducto cístico, que al unirse con el conducto hepático común se convierte desde entonces en el conducto biliar común conocido como colédoco. El colédoco entonces es la unión entre el conducto hepático común y conducto cístico. Y este desemboca en la parte lateral o posterior
del duodeno. Entonces tenemos aquí el píloro con el duodeno principal, la ampolla duodenal. Luego tenemos el duodeno descendente o segunda parte del duodeno, y luego viene el duodeno transverso y al final el duodeno ascendente o cuarta etapa del duodeno, donde conocemos al ángulo de Thwaites, que es donde empieza el intestino delgado, conocido como yeyuno. Entonces, en el duodeno desemboca el conducto colédoco, generalmente en unión con el conducto pancreático principal, que viene desde su cola, su cuerpo y de su cabeza hacia la desembocadura principal, en lo que se conoce como esfínter de Oddi, tanto el contenido biliar como el jugo pancreático de la excreción del páncreas exócrino. Y esto es lo que debemos conocer acerca de las vías biliares. En cuanto a sus lóbulos, es muy interesante que esta es la vista total, en donde es la parte anterior que estamos viendo ahora y la que detuvimos en la parte posterior, para conocer que el primer lóbulo no es visible desde la parte anterior y que se clasifica en estos segmentos como si fuera en las manecillas del reloj vistas al revés. O sea, recorre el 1, 2, 3 y 4 de lo que se llama el lóbulo izquierdo. Esta es una vista posterior. Y luego continúa con el 4, 5, 6, 7 y 8. Son los 8 lóbulos en la vista posterior. Si se fijan en la vista anterior, se puede decir que es como las manecillas del reloj, porque es vista anterior. Entonces tenemos el 1 que no se ve, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego sabemos que esos segmentos también se los puede clasificar de acuerdo a la lesión. Sirve para que el cirujano pueda extraer solamente el segmento afectado por un quiste o por un tumor sin afectar a los demás. Se los conoce entonces como los segmentos, que es una división más anatómica o más radiológica acerca de los lóbulos hepáticos. Recuerden que el lóbulo derecho, el más grande, es más metabólico y el lóbulo izquierdo es más detox en sus funciones. Pero tienen de todo. Bien, luego vamos a reconocer la formación o la aportación de la vena porta. ¿Quién aporta a la vena porta? Se clasifica básicamente en lo que se llama mesentérica superior, que recoge la irrigación del intestino, pues son venas. Después de que el intestino ha hecho su trabajo, ha absorbido los nutrientes, pasan a través de la vena mesentérica superior todo lo que contiene el yeyuno ilion y parte del segmento ascendente del colon. O sea, esto es una vena grande. Y luego la vena mesentérica inferior, que recoge todo lo que se reconoce como el intestino inferior, el recto sigmoides y parte del colon ascendente hasta un sector del transverso. Eso es vena mesentérica inferior. Entonces la vena mesentérica inferior junto con la vena mesentérica superior forman, antes de entrar al hígado, en lo que se llama la vena porta. Entonces la vena porta es la que nutre o irriga al hígado en un 80% de su circulación, porque también llega desde el vaso el retorno venoso de la conocida como vena esplénica, que pasa por arriba y por arriba del páncreas, por detrás del estómago, hacia hacer una unión de la vena mesentérica inferior para denominarse porta. Entonces la vena porta irriga o llega al hígado con sangre venosa en un 80%. El 20% restante lo hace a través de la arteria, que vamos a ver enseguida. Entonces la arteria, que es parte del tronco celíaco o de la coronaria estomáquica, desde el estómago, aporta al hígado su arteria hepática, que le da la circulación arterial del hígado en tan solo un 20%. Y la más grande que ustedes ven acá, que es la porta, 80% en todo su recorrido.
Y esto es recogido solamente por las venas que se llaman suprahepáticas, que van a llegar hacia la vena cava inferior. Entonces en la vena cava inferior hay dos grandes venas en el abdomen. La vena cava inferior, donde aporta el hígado, y los intestinos que llegan a través de la porta a este hígado. Y el resto de la vena cava inferior es de las ilíacas y todas las venas que vienen desde las piernas, que pasan directamente a la vena cava inferior sin pasar por la porta. Esta es la circulación del hígado, 80% venoso. Bien, en cuanto a su histología, tenemos que conocer que esta es la histología normal, donde se ve una vena centrolobulillar y la presencia de grasa en el intersticio, que hacen que esto sea con una respuesta también de más fibrina, que hace que sea menos funcional el hígado y tenga lo que se llama un porcentaje que va entre el 25 y el 28% de los autores de llegar a tener una cirrosis hepática por el exceso de grasa en el intersticio, lo que se llama hígado graso o esteatosis hepática. Vamos a conocer que, como vieron, la sangre venosa es la principal afluente del hígado, es lo que yo llamo las esclusas, van a inundar a través de esa vena centrolobulillar. Esto es un lobulillo hepático donde cada una de las células se llama hepatocito. Cada una de las células vierte su función, tanto endocrina como exócrina, al sistema venoso, la parte endocrina, y la parte exócrina a través de los conductos biliares. Entonces sí, existe en cada esquina de este hexágono lo que se llama la tríada portal, que consiste en una arteria portal, una vena portal y un conducto biliar, que están juntos. Esa es la tríada y está en cada esquina haciendo exactamente lo mismo. Esto es extraordinario porque da en cada uno de estos orificios o fenestraciones hay un conductillo de la vena porta. Y todo eso afluentes pasa a lo que luego se conoce como las venas suprahepáticas o llegan hacia la vena suprahepática. Cada uno de estos lobulillos, que son millones, está nutrido del mismo modo, la misma estructura de la vena central y de la tríada portal en cada una de sus esquinas. Esto es lo más pequeño que hay de la función y circulación del hígado antes de cada célula. Para recordar la anatomía del páncreas, solamente que tiene una cola con un conducto principal que puede unirse en conjunto con el conducto biliar o colédoco en la ampolla, que se conoce como conducto biliar común, o en la ampolla de Vater, y que además desde la cabeza del páncreas hay un conducto secundario que se conoce como accesorio o de Santorini, y que llega a este sector en caso de que por algún motivo no haya paso a este nivel o haya alguna obstrucción, sea por un cálculo, sea por una lesión tumoral o sea por una inflamación de la salida. El jugo pancreático no detiene su excreción y lo hace a través de su conducto secundario, que puede tener otros sectores de salida, pero es generalmente en la segunda parte del duodeno. Esa es la anatomía pancreática. Y vamos a la circulación. Decíamos que la circulación del páncreas se da desde la conocida arteria aorta abdominal y sale el tronco celíaco, que de esto da hacia el estómago, la coronaria estomática. Este da hacia la parte del estómago y del hígado, y aquí sale la hepática común. Y el más grande de todos, la arteria esplénica, que va en la parte superior del páncreas hacia el vaso. Va a irrigar el vaso y da unos vasos cortos, que es muy importante para la cirugía del estómago, los vasos cortos que van desde la esplénica al vaso, en la parte más alta del estómago, lo que se conoce como el fondo gástrico, que hemos levantado para poder apreciar el recorrido de la arteria con cada una de las
nutricias hacia el páncreas. El páncreas también tiene algunas ramas que van desde el duodeno y giran hacia la cabeza pancreática y van dejando sus arterias. Del recorrido de la arteria mesentérica superior, que está por debajo del páncreas, también hay una rama pequeña que llega hacia la parte más inferior de la cabeza pancreática. Okay, ese es el recorrido de las arterias. Ya habíamos visto el de las venas. Vamos entonces a la función exócrina. Cuando alguien ingiere un alimento así de sabroso, con proteínas, vitaminas, minerales, entonces el estómago se encarga de hacer su trabajo, que es mezclarlos. Y cuando estos los terminan de masticar o de macerar o de darle el ácido clorhídrico en el estómago, cuando comienza a salir de este se llama el quimo, el kilo, con Q. Y ese kilo, la presencia de este en el bulbo duodenal, a la salida del estómago, en lo que comienza el intestino delgado, donde se absorbe la mayor parte de los nutrientes, tenemos el jugo pancreático que se excreta directamente de la ampolla de váter junto con la bilis. Y reconocemos que el jugo pancreático tiene de 1.5 a 3 litros por día, con un pH alcalino, más de 7. Recordamos que el ácido clorhídrico puede estar entre 2 y 4 pH y el jugo pancreático tiene bastante bicarbonato, por lo tanto es un pH de hasta 8. Tiene más de 20 enzimas y muchos minerales, muchas sales minerales. Y básicamente sirve para neutralizar y alcalinizar ese kilo que recién sale, el alimento que ha sido masticado y con todo el ácido clorhídrico que tiene dentro. Es una doble barrera. Primero una barrera química que se llama ácido clorhídrico y luego viene la barrera alcalina, que es el bicarbonato, para terminar con la mayor cantidad de bacterias posibles que se consideren patógenas. Bueno, dentro del contenido de las enzimas del jugo pancreático, en su función exócrina, tenemos las lipasas. Entonces la lipasa sirve para metabolizar, para desdoblar esas grasas, o sea, las convierte en ácidos grasos y glicerol. Y luego la proteasa para las proteínas, o sea, convierte esas proteínas grandes en aminoácidos, que son cadenas más pequeñas de proteína. Y luego la amilasa, que tiene que ver con los hidratos de carbono. O sea, convierte ese glucógeno y el almidón en glucosa. Para eso sirve la amilasa. Entonces tenemos lipasa, proteasa, amilasa. Y también los ácidos nucleicos. Ese mismo jugo pancreático hace que los ácidos nucleicos ingeridos en los alimentos, que son proteínas, las convierta en partículas más pequeñas, o nucleótidos o nucleósidos, incluso en algunas moléculas, para que sean mucho más fáciles de absorber. Esa es la función del páncreas. Hacer que la estructura de una proteína se convierta en algo mucho más pequeño para ser más fácil de absorber e incluso de identificar por el sistema inmune. Entonces, dentro de la histología del páncreas tenemos que existe en un pedacito microscópico del páncreas lo que se llama una visión de los alveolos, conocido como la parte exócrina del páncreas, es donde están las células exócrinas que secretan el jugo que acabamos de mencionar a través de sus conductos. Y alrededor, o más bien en la parte central de esta circunferencia que hace las células pancreáticas o los conocidos como conductos pancreáticos, el páncreas exócrino, existe el famoso páncreas endocrino, que se conoce como islote, porque está dentro de este círculo que le hace la parte exócrina, está una parte endocrina conocida como islote de Langerhans. En el islote de Langerhans encontramos varios tipos de células. Por ejemplo, las células beta, las más conocidas, que secretan insulina. Luego las células alfa, que secretan lo contrario, que es el glucagón. Y las células delta, que secreta la somatostatina, que este es un inhibidor de la hormona del crecimiento que hace las veces de modulación de que las cosas funcionen. Y también tenemos las poco conocidas células F, que básicamente secretan los polipéptidos pancreáticos que ayudan a volver a vigilar que todo esté
en lo correcto. Dicho de otra manera, estos polipéptidos pancreáticos le avisan a las glándulas del estómago de que continúen haciendo su trabajo de evacuación del estómago para poder terminar de hacer el trabajo de mezclar con todos estos polipéptidos y todas estas enzimas junto con el alimento. Es un trabajo de supervisión lo que hacen los polipéptidos pancreáticos entonces. Y lo vemos de un esquema en donde los alveolos, que se conocen como la parte exócrina, que va a través de su conducto, su excreción, esto, lo que se conoce como el islote, es lo que se evacúa a través de los capilares venosos que tiene cada sector del páncreas también. Entonces tenemos aquí la belleza del páncreas exócrino y endocrino, con las diferentes cantidades de sus células y su producción. Bien, para continuar con el aparato digestivo, debemos conocer que el estómago, en una estructura tan pequeña como esto, que es una muestra de 2 o 3 milímetros de estómago, que puede llegar desde la mucosa, que es este sector más amplio de pocos milímetros, de 1 a 1.5 milímetros en muchas partes, pudiera llegar hasta los 2 milímetros, hasta la submucosa. En tan solo la muestra de que contiene estos orificios, estas cribas o estas glándulas que van en profundidad y que al mostrar una de ellas podemos verla que en este pedacito tan pequeñito existen varios tipos celulares en cada uno de ellos y existen millones de estos en el estómago. Tenemos entonces una mucosa que se encarga básicamente de su epitelio principal hasta la primera parte de la entrada a cada glándula, a cada cavidad glandular, con su lámina propia que la protege, y lo que se conoce como musculares mucosae, que es la división entre la mucosa y la submucosa. Esto es una pequeña lámina muscular donde también comienzan a aparecer los plexos nerviosos. Y hasta ahí llegan algunos vasos, que eso es parte de la submucosa, los vasos y sus ramificaciones hacia la lámina propia, donde se nutre la mucosa de esa vascularidad. Y ahí es donde está el plexo de Meissner, que vamos a ver más rato, sobre el tema de el manejo neurológico que le da el sistema nervioso entérico. Bien, después de la submucosa, que es donde está realmente la circulación mayor que tiene esta área, están las capas, tanto oblicua, circular como longitudinal, de cada uno de los intestinos, que es para su movimiento o su peristaltismo, y luego la serosa con su capa vascular más superficial. Entre la submucosa y la muscular está el famoso plexo de Auerbach, que es más para movimiento, y este es más para todo lo que es la homeostasis, los dos sistemas nerviosos entéricos. Bien, vamos a hablar entonces que de las 3 tipos de células parietales, podemos decir, 3 tipos de células de lo que se conoce como la glándula del estómago. Está primero la célula parietal, que es la más superficial, diríamos, en este esquema. Y la célula parietal, pues, es la menos numerosa y produce lo que se conoce como el ácido clorhídrico, pero también el muy necesario factor intrínseco, que es lo que se necesita para la absorción de la vitamina B12. Las personas que tienen atrofia de estas glándulas y por lo tanto no funcionan estas células, no se produce el factor intrínseco y no importa la cantidad de vitamina B que le den para absorber, no llega a absorberse porque hay deficiencia de factor intrínseco, y estos pacientes hay que inyectárselos en la vitamina B para poder llegar a la sangre, porque la absorción está disminuida notablemente o llega hasta allá. Entonces las células parietales básicamente ácido clorhídrico y factor intrínseco. Luego las células principales, que son las más numerosas, ustedes la ven acá, las más numerosas tienen el epitelio hacia el interior de la glándula y los núcleos hacia la parte
basal de la misma. Y estas células principales básicamente producen pepsinógeno y lipasa, muy parecida a lo que tiene el páncreas. Entonces el pepsinógeno es una hormona o una enzima muy estimulante de todo lo que significa la cascada de la absorción intestinal, de la estimulación, de que todo está funcionando, de que comienza la música. Y luego viene la más escasas, que son las células endocrinas, en cuanto al número, tanto de las parietales como las principales, las glándulas o las células endocrinas, que se clasifican en letras. Las glándulas G contienen básicamente gastrina, eso es lo que producen. Y básicamente es ácido clorhídrico, pero con pepsina. Si ustedes se fijan, es para apoyar esta producción. Gastrina, que produce ácido clorhídrico y pepsina. Luego las células D, que producen la somatostatina, que también se produce por las células delta del páncreas y que es una inhibición. Es una enzima que es conocida como una hormona que produce una inhibición de la hormona de crecimiento para modular el trabajo que se dé en esta área. Y luego vienen las enterocromafines, que son las productoras de serotonina gracias a la presencia de triptófano como su base para la producción de serotonina. Y esto alcanza en un porcentaje bien alto, llega a ser hasta en 90% en algunos autores. La producción de serotonina, que ustedes conocen como un neurotransmisor. Bien, y por último tenemos las liberadoras de histamina, que habíamos dicho que tiene que ver con que a las parietales les estimula la histamina para que estas células puedan producir más ácido clorhídrico. Entonces, las liberadoras de histamina hacen que las células parietales produzcan más ácido clorhídrico. Estas suceden en lo que se llama las enterocromafines, pero liberadoras de histamina, que también son parte de los grupos, de los 3 grupos endócrinos, 4 en este caso. Bien, luego pasamos a lo que se llama el sistema inmune, que las conocidas como nodos linfoides o placas de Peyer, que están a todo lo largo del intestino, pero que hay mayor número en el ilion. En el ilion terminal es donde se conoce la última parte del intestino delgado, antes de llegar a la válvula ileocecal, las famosas placas de Peyer, que es una forma, esta es la luz intestinal y que luego de ser absorbida pasa por este sistema que pertenece a los linfáticos. De aquí es donde se absorbe el quilo, que se llama, que es la sustancia donde lleva hacia a la zona de los conductos linfáticos, hacia la vena cava inferior y el conducto torácico también. Bueno, luego tenemos otro corte de otra placa de Peyer, de otro sector del intestino, donde se dice que esto es parte del sistema linfático o de la seguridad de lo que decidimos si le conviene o no, o por lo menos revisamos a través del sistema inmune su beneficio o no del sistema nervioso, el sistema linfático. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso o el segundo cerebro, el entérico. Tenemos que recordar lo que vimos hace un momento, que existe en un corte, este es un esquema de un sector de cualquier parte del tubo digestivo donde tenemos el lumen, donde pasa el alimento, luego tenemos las microvellosidades y las células o enterocitos en este caso, del famoso epitelio que cubre todo el segmento intestinal. Luego tenemos que sus núcleos son más hacia la base y que tenemos una unión de cada uno de esos enterocitos de una manera fuerte, una manera de una buena manera, por así decirlo. Luego tenemos la famosa lámina propia antes de llegar a la membrana de muscularis, mucosae, para luego pasar, ese es el límite entre mucosa y submucosa, para pasar luego a la submucosa donde está toda la estructura muscular y también los plexos mientéricos, o sea, entre los músculos circulares y longitudinales, para luego llegar al mesotelio o la serosa del intestino.
Entonces, esta es la parte muscular y esta es la parte de la mucosa. Y es aquí, en lo que se llama alrededor de la muscularis mucosae, donde está el plexo mientérico de Meissner, el que más se encarga de todo lo que es la parte de la absorción, o el cerebro que se encarga de lo que se llama la homeostasis. Y en esta segunda parte, en el plexo mientérico, se encuentran las ramas del nervio de Auerbach, que se encarga más de todo lo que es el movimiento o el peristaltismo del intestino, del segundo cerebro, gracias a su conexión parasimpática y también simpática. Entonces tenemos más de 100 millones de neuronas y hay una comunicación bidireccional, tanto aferentes como la de las que nos dan las enterocromafines que vimos recién, las endócrinas. Estos regulan la humedad y todos los nutrientes que van a ser absorbidos. Secretan hasta el 90% de la serotonina requerida en todo el organismo para producir lo que se conoce como el bienestar. La serotonina es la del bienestar y provoca lo que se conoce ahora como una plasticidad neuronal, gracias a la presencia de esa serotonina, porque el individuo que está en estrés gasta mucha serotonina en lo que se llama sus conexiones. Y los medicamentos para la depresión precisamente son para liberar más serotonina. Entonces se conoce que se produce gracias a la presencia del triptófano, que es un aminoácido. Y la dopamina también, que tienen que ver con la felicidad o el bienestar, gracias al segundo cerebro que organiza automáticamente cada uno de los sectores. Bien, para terminar con el sistema nervioso enteral, tenemos que lo conocido como VAN, vena, arteria y nervio, vienen por sus vasos sanguíneos desde los conocidos como el epiplón o las serosas, hacia los sectores, que son la parte muscular, longitudinal, oblicua, transversal. Entre esas capas musculares se encuentra el plexo nervioso de Auerbach. Y acá, entre la muscularis mucosae y la mucosa, está el otro plexo, que es el de Meissner. Entonces, insisto, el que está más cercano a la mucosa se encarga de la homeostasis y el que está más lejano, se encarga del movimiento, del peristaltismo. Ese es el sistema nervioso enteral, homeostasis y movimiento. Y quiero recordar que en el esquema anterior habíamos puesto solamente las criptas para que las observen, pero en la realidad existen las vellosidades intestinales entre las criptas, donde cada una de ellas tiene microvellosidades y tiene directa absorción desde la submucosa, su circulación. Esa es la parte histológica del intestino, ese es el milagro de la absorción intestinal. Luego vamos a hablar de la microbiota para terminar. Y esto es lo más importante que tiene, lo más moderno que hay, es que el contenido de la microbiota en los descubrimientos más actuales es que es muy importante desde las enfermedades que tienen que ver con la absorción intestinal, pero también con la respuesta inmune. Se sabe entonces que enfermedades neurodegenerativas o enfermedades inflamatorias o infecciosas incluso tienen mucho que ver con el estado de la microbiota, en enfermedades autoinmunes también. Entonces se sabe que en este equilibrio que hay en la naturaleza, también existe en nuestro organismo, en la naturaleza o en la presencia de las bacterias intestinales, de nuestro intestino delgado y el grueso que tiene más bacterias. Tenemos más de 100 billones de microorganismos, entre estos virus, bacterias, hongos y parásitos. Por ejemplo, al nacer hay la presencia de estafilococos en la piel de la criatura al contacto con su madre y luego estreptococos a nivel de las mucosas en la lactación, y en el intestino comienza a sembrarse los lactobacilos antes de que comience a comer el resto de comida, y no solamente los lactobacilos, para la presencia de los enterococos. Esto solamente para hablar de bacterias, porque también
habíamos anunciado los otros microorganismos que tenemos en todas partes del cuerpo, pero en el intestino es donde tenemos una barrera. Hay una estrecha relación simbiótica entre lo que se llama el antagonismo microbiano, o sea, las mismas bacterias dentro de su equilibrio evitan que sean colonizados por más bacterias cuando hay equilibrio. Y su función básicamente es la defensa contra las mismas excesos de bacterias, pero también nos ayudan en la producción de vitaminas y es parte de la inmunomodulación. Cuando uno está en equilibrio, está entrenado para mantener ese equilibrio o de evitar enfermedades, de excesos o de deficiencias. Entonces la microbiota, su sola presencia en los alimentos, nos ayuda a lo que se conoce como una expresión de sus genes. Y eso se estudia ahora como nutrigenómica. Por lo tanto, la alimentación nos va a dar ese equilibrio cuando comemos lo correcto, cuando recibimos esa información correcta. Y así, gracias a la nutrigenómica, se puede conocer cuáles son los alimentos necesarios para cada uno, más individual. Bien, entonces para saber lo que pasa con cada uno de los enterocitos, es que normalmente esto, la unión entre ellos es muy estrecha, pero que por algún motivo de inflamación o por la presencia de un proinflamatorio en los alimentos o alguna toxina, esto se inflama y permite el paso microscópico de alguna sustancia que está en esta barrera prácticamente impermeable y se permeabiliza. Y por eso hace que en la cascada de inflamación sea cada vez más grande la presencia. Yo lo veo como cuando un grupo de personas quiere entrar gratis al estadio. Al principio se infiltra uno que otro, pero cuando ya se hace una cantidad de gente mucho más grande, en la entrada permite, o sea, se permea, o sea, hace permeable esta capa o esta barrera que hace que los vasos sanguíneos reciban entonces toda esa cantidad de toxinas y de moléculas grandes proinflamatorias y por lo tanto avisan entonces a la seguridad, a los macrófagos, a todo el sistema inmune que se hagan presente para trabajar o para atacar a este grupo de toxinas o de noxa o de virus o de bacterias y entonces su sistema inmune reacciona, produce una reacción inflamatoria más grande de la que trae y por lo tanto hay una respuesta inmune y si eso se hace crónico se producen enfermedades autoinmunes e incluso el origen del cáncer desde el punto de vista inflamatorio por el exceso de consumo de sistema inmune en esta área hace que tenga sus defensas bajas. Entonces en las uniones estrechas de los enterocitos se produce la primera falla en su barrera, en su defecto de permeabilidad. Y como ejemplo vamos a poner a la gliadina, que ya ha sido perseguida muchas veces, que contiene en cada molécula de gluten hay la gliadina, que es la proteína del gluten, que produce inflamación como respuesta. Entonces esa es la que pudiera llamarse la primera parte de la ingestión si hablamos de alimentos, porque conocemos que no son solo los alimentos, también las emociones pueden producir toxicidad. Y se puede medir la sonulina como una preaptoglobina, o sea, una pre-HP2 en sangre, y se puede saber que la sonulina, modula la permeabilidad y se puede saber entonces por la presencia de esto los niveles de cuán afectada está esta permeabilidad antes de que aparezcan las reacciones inflamatorias. Y estas reacciones inflamatorias pueden ser hasta crónicas y luego viene la catástrofe, las autoinmunes y las alérgicas. Bien, estoy agradecido entonces por la Escuela de Biodecodage del profesor Christian Fletch y la escuela en Chile también. Así que gracias por estar con nosotros y vamos a seguir en esto de transmitir o de colaborar con la mejor educación y la mejor producción de la escuela.
Muchísimas gracias.